Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias, de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa, Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo, en cabina, con su taza de café en la mano, y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo oyente, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo, y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café, que siempre está deliciosa y cada día se pone mejor. Adelante, Pastor Osvaldo. Bueno, como siempre, un saludo cordial, un abrazo fraternal para todos ustedes, estimados hermanos en el canal La Congregación, y para los que van a venir, pues estamos aquí para recibir bendición de Dios. Nos alegra, nos entusiasma poder estudiar la Biblia con todos ustedes. Así que sean bienvenidos. El pastor Gamaliel, nuestro guía, anfitrión y que nos acompaña aquí, le damos la bienvenida. Cambio. Un saludo afectuoso, un abrazo a la distancia, Pastor Osvaldo. Ya tengo mi tacita de café en la mano y bien a gusto, bien contento de poder estar con el Pastor Osvaldo en cabina para escudriñar el libro de Proverbios. Ahí le va la nota técnica, Pastor, que en este caso la nota técnica cae precisamente en la parte que nos toca considerar. Proverbios 6, 16 al 19, pastor, y dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencillas entre los hermanos. La nota técnica, pastor, es que estamos ante el primer hebraísmo, un hebraísmo lingüístico, es decir, un hebraísmo lingüístico es una expresión o una construcción que se considera propia de una lengua, en este caso de la lengua hebrea. Esto de hablar de 7 cosas o 6 cosas y aún la séptima, pastor, es una característica de la forma de hablar de los hebreos. Podemos, por ejemplo, para cotejar, en Hebreos 30, 18, dice algo parecido, pero lo dice no con 6 cosas y 7, sino con 3 y la cuarta cosa. Le leo, Proverbios 30, 18, dice, y vuelve a usar este hebraísmo, esta forma de expresión: 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. Es decir, que el hebraísmo que se emplea es para enfatizar que la última es la más importante. Solamente esa es la nota técnica, pastor. El hebraísmo lingüístico de mencionar 6 cosas para hacer más evidente la séptima. Comenzamos con su comentario, pastor Osvaldo. Cambio. No, pues también para añadir con respecto a los hebraísmos sobre la palabra aborrecer. Porque para nosotros la palabra aborrecer es detestar, odiar, rechazar, no querer. Pero, por ejemplo, podemos encontrar en la carta a los hebreos donde dice: a Esaú, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Otra palabra que se traduce en su amada Biblia, la Reina Valera: el que no aborrece a padre o madre no es digno de ser mi discípulo. Esa palabra aborrecer, que es un hebraísmo también, para tener en cuenta y saber que en esos textos, tanto del Evangelio como de Carta a los Romanos, significa poner en segundo lugar.
mientras que aquí en Proverbios es algo que, como dice aquí la versión internacional, detestable, aunque también utiliza, el versículo 16 dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Entonces, sería tener en cuenta, digamos, esos cambios que se hacen sobre, dependiendo el contexto, darle aplicación, porque el que no odia a padre y madre no es digno de ser mi discípulo, no puede ser. El Señor amó a Jacob y odió a Esaú, tampoco puede ser. Vale la pena de pronto, y espero que esté acorde esta aclaración, Pastor Gamaliel. Cambio. Completamente, pastor. Sí, sería como poner en segundo lugar. Escogí a Jacob y a Esaú lo dejé en segundo plano, ¿no? El hebraísmo de aborrecer. Ahí está, pastor. Es la nota técnica y estoy completamente de acuerdo con su explicación. Pastor, después de decir que el hombre perverso guiña, anda mal, y de consideraciones generales acerca de la sabiduría, pasa el proverbista a indicarle a su muchacho que hay cosas que la divinidad siente y que no le gustan, porque 6 cosas aborrece Jehová, y luego está el otro verbo, y aún 7 abomina. Abomina es como que le da asco, ¿no? No sé cómo diga la versión que usted tiene. Ahorita voy por se me olvidó poner aquí la de Jerusalén en la mesa. Pero es bien llamativo que el proverbista le descubre a su hijo, mira hijo, la divinidad así mira a los hombres, estas cosas no le gustan. Pastor, ¿hay una progresión aquí? Porque me parece que la última es la que más aborrece o abomina. ¿Qué dice usted? Cambio. Bueno, yo veo aquí algo que, como nosotros al ser semejantes a Dios, fuimos creados a semejanza de Él, nosotros también detestamos. Vea, Pastor Gamaliel, cuando uno lee las cosas que Dios detesta, también nosotros, por lo menos si nos vamos viendo, le leo en la versión internacional y corrijo, en la TLA, y luego miramos nuestras versiones que son muy similares. El versículo 16 dice, hay 6 clases de gente, ojo, hay 6 clases de gente, y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. La gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en el juicio y la que provoca pleitos familiares. ¿Qué le parece esta versión ya como casi parafraseado tal vez, muy facilita de entender? Iba a decir que de aplicar no es nada fácil lo que hay aquí, pero sí de entender. Cambio, pastor. Sí, la paráfrasis se abre mucho, ¿no? Mire como dice la versión de Jerusalén, 6 cosas detesta Yahvé y 7 aborrece con toda el alma. Ojos altaneros, lengua mentirosa, manos manchadas de sangre inocente, corazón que trama planes perversos, pies ligeros para correr hacia el mal, testigo falso que levanta calumnias y el que siembra discordia entre los hermanos. Pastor, a ver, vámonos por partes, dijo Jack el Destripador. Mire, a mí me ha parecido tan importante saber lo que le desagrada a la divinidad. Mire, no estoy a favor del adulterio, pastor, por supuesto. Estoy en contra del adulterio, estoy a favor de la fidelidad, pero si yo le hiciera la pregunta, ¿por qué no aparece en esta lista el adúltero, el ladrón? ¿Por qué en la lista de las cosas que aborrece Dios este tipo de pecados no aparecen? Parece como que fueran pecados del espíritu, pastor. A ver, háganos un comentario. Yo le preguntaría, si la Biblia dijera 6 cosas aborrece Jehová,
Y aún 7, abomina su alma el que adultera. Y que conste, no estoy a favor del adulterio. Es solamente una pregunta para poner en perspectiva lo que leemos, pastor. Cambio. Pues mire, pastor, estaba analizando aquí también que esto es como parte de lo que es ya naturaleza, es como esencia que puede haber en las personas, como si los otros pecados, digamos que se cometen, pero no hacen parte, no son como la esencia del ser humano, mientras que aquí esto es como si saliera de ellos, es algo que tiene que ver muchísimo con el carácter, es con aquello que siempre estará con nosotros. Y entonces digo yo, bueno, aquí Dios, que sabe cómo hace las cosas, aunque nosotros las apliquemos de una manera u otra, Él sabe el por qué está aquí, le da énfasis a estas 6 y aún 7 cosas que el Señor detesta, que son abominables, que rechaza, que no soporta, que no aguanta, que no tolera. Y fíjese que comienza por la mirada. Los ojos. Por allá en un texto del Evangelio dice que son como las ventanas del alma, que si tus ojos son malos, todo tu ser es malo. Así que en esta versión internacional dice los ojos que se enaltecen, y es que hay ciertas miradas que comunican tanto o dicen tanto. La gente dice, me miró que si me hubiera podido matar lo hubiera hecho con la mirada. 2, me miró como si yo fuera cucaracha, con un desprecio. Los otros, me volteó los ojos. Es decir, los ojos tienen un lenguaje muy tremendo, pero en este caso dice que lo que más muestra es su orgullo, soberbia, altivez, que tienen que ver muchísimo con nuestra actitud. Cambio. Entonces diríamos que son pecados esenciales que molestan a la divinidad porque están en el espíritu. Y ya el borracho, el adúltero, ya son cosas de la carne que ciertamente son graves y a nivel sociedad son escandalosísimas y dañinas, pero a la divinidad dice, estos pobres están, es parte de sus apetitos, ¿no? Pero cuando un espíritu molesta a Dios, pastor, es que a mí me ha llamado mucho la atención esta lista, y cuando leo que el Señor habita con el humilde, pero al altivo lo ve de lejos, mire, hay otro texto que está diciendo, Dios no soporta la altivez, al altivo lo veo de lejos, no se le puede acercar. Pastor, le ofrezco 2 Corintios 7:1, a ver cómo dicen sus versiones, pastor. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Hay 2 clases de inmundicias, pastor, según este texto: inmundicias de la carne, inmundicias del espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Aquí en Jerusalén dice, teniendo pues estas promesas, queridos míos, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu. Una persona altiva, pastor, los ojos altivos, puede aún rebelarse contra Dios, ¿no? Porque Él pesa los espíritus. ¿Qué más puede decirnos usted de la altivez? Ya lo escuché, me miró como que me quiso matar, o me miró como si yo fuera un bicho. ¿Por qué le molestará tanto a Dios esta actitud, pastor? Cambio. Bueno, le leo aquí la versión internacional, el capítulo 7, versículo 1, 2 Corintios dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en temor de Dios la obra de nuestra santificación. Sin lugar a dudas, hay contaminación de espíritu y contaminación física. Las dos no son aprobadas por el Señor,
Pero pareciera que en estos versículos da mayor énfasis porque hay una contaminación de espíritu. Vea, Pastor Gamaliel, yo he aprendido, no sé si estará de acuerdo, ahí le expongo a usted y a los hermanos que están en el canal, que hay un pecado contra la santidad de Dios. El pecado contra la santidad de Dios está el adulterio, el robo, todas estas cosas. Pero hay un pecado contra la autoridad de Dios. Y el problema de Satanás es que se metió con la autoridad de Dios. Entonces, eso hace una gran diferencia entre aquellos pecados, y uno dice, pero ¿por qué Dios fue tan fuerte con alguien que aparentemente, pues, digamos, para nosotros no fue tan grave? Le pongo el ejemplo de David y Saúl. Saúl por presión, Saúl por problemas emocionales que tenía, Saúl por todo eso, se fue y ofreció un culto a Dios. Y ese día Dios lo desechó. No más. Es decir, usted hasta aquí llegó y no más. David no fue a la guerra, se quedó en la casa de perezoso, se levantó, vio a la mujer que estaba bañándose, la deseó, la trajo, adulteró, la embarazó, negó el embarazo, le mató al marido y todas esas cosas. Y como que, aparte de la muerte de ese niño, todo pasó porque la peste que vino al pueblo y las guerras fue por causa del censo. Y uno dice, ¿por qué trató como con cierta benevolencia a David y tan fuerte y tan duro a Saúl? ¿Por qué? Entonces, esto nos lleva a que el Señor hace una diferencia entre aquellas cosas que vienen como de esencia y aquellas, digamos, como lo que viene de adentro y las que son externas. No sé qué opine usted, le doy cambio. Excelente, pastor. Esa es la explicación que necesitábamos para saber por qué la divinidad enlistó estos pecados. Y sobre todo para que el hijo mío, porque recordemos que empieza en el capítulo 6 en el cual estamos, hijo mío, si salieres fiador. Entonces, ahora le dice prácticamente, hijo mío, te voy a decir lo que le cae mal a la divinidad, ten cuidado. Para ponerlo en perspectiva, pastor, estaba ahorita pensando en un ejemplo práctico. Si mi hijo me roba, vamos a decir que tuvo la debilidad de entrar a mi cuarto, sacarme 500 pesos para irse con sus amigos, después se le hizo fácil no decirme nada, pues es un pecado, ¿no? Pero es un pecado que hasta me puede dar hasta cierta risa, ¿no? Pero es muy diferente a que mi hijo me levante los ojos altivos y me diga, ¿y tú qué, viejo latoso? Ya me tienes harto, o sea, ya ahí ya está tentando contra mi espíritu, pastor. Cambio. Totalmente de acuerdo con el ejemplo. En el primero, digamos que hubo un quebrantamiento de un orden, de un principio moral, pero no se metió con usted. En el segundo, se está metiendo con usted como padre y en su autoridad, y entonces ahí sí va a haber problema, o debería de haber problema. Cambio. Ahí está, ya le tomamos sabor, pastor. Entonces 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, la altivez. Y luego, pastor, sigue en segundo lugar la lengua mentirosa. Oiga, está tremendo, que le caiga peor un mentiroso a Dios que un adúltero. Aunque en todo adulterio hay mentira. Pero, por ejemplo, la mentira de David fue para cubrir su pecado, cuando trató de emborrachar al pobre hombre, ¿no? Pero el mentiroso, pastor, el mentiroso no es el que echó una mentira, sino el que ella vive en la mentira. ¿Por qué desagrada la divinidad? Cambio. Mire, Pastor Gamaliel y mis hermanos allí, yo encuentro que hay 3 cosas, 3 pecados, aún los 4. Primero, el orgullo es algo que viene de parte de Satanás porque es soberbia, es altivez.
El segundo, la lengua mentirosa, fíjese que dice la Biblia que Satanás es padre de mentiras y que ha sido mentiroso desde el principio. Es decir, yo me parezco más a Satanás por ser mentiroso que por ser borracho o por ser adúltero. Y aclaro, no estoy a favor, porque la Biblia, y ahí vienen luego otros capítulos sobre el adulterio bien tremendos. Entonces, digamos aquí hablando de la mentira, luego dice la Biblia que Satanás es homicida, y luego dice allí corazón que hace planes perversos. Mire que dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja sobre ustedes, sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, el diablo siempre estará planeando, urdiendo y tratando de hacer cosas para hacer mal. Cuando una persona practica estas cosas, se está haciendo parecido al diablo, y Dios no puede soportar, tolerar, aguantar al diablo, y si no lo hubiera dejado en el cielo y le hubiera dado oportunidad. Cambio. Pastor, aquí ya miren, anoté lo que usted está diciendo. O sea, prácticamente encontramos al padre de la mentira, al ángel caído, lo encontramos aquí enmarcado. Mire, no había reparado en esto. Y qué bueno que lo menciona aquí para bendición mía y de todos los hermanos que están en la sala. Entonces aquí está enmarcado Satanás, pastor. Satanás, usted mencionó de no ignoramos sus maquinaciones. Y luego cuando dice los pies presurosos para correr al mal, hay que hacer una diferencia entre lo que es un pecador y un malo. Porque la Biblia es clara, ¿no? Hay varias categorías de los espíritus. La Biblia habla del justo, habla del injusto, habla del pecador y habla del malo. El malo es el inicuo, es no solo el que peca porque así vive, es decir, es una mentira para tratar de cubrir algo, le dio vergüenza, sino el malo es el que vive en la maldad, pastor. Entonces, para hablar de alguien que tiene pies presurosos para correr al mal, pues está hablando de un perverso, ¿no? Porque normalmente cuando uno hace algo malo o hace maldad, a veces la hace con miedo, a veces la hace por las circunstancias, y también no voy a negar que a veces se enoja uno y uno hace una maldad. Por eso dice la Biblia, pastor, bendice alma mía Jehová, Él es el que perdona todas tus iniquidades. No dice todos tus pecados, sino todas tus iniquidades, porque a veces hay maldad en nosotros, ¿no? Pero ya para hablar de pies presurosos, pastor, pies presurosos para correr al mal, me parece que está hablando de una condición casi satánica, ¿no? Cambio. Sí, y no solamente eso, Pastor Gamaliel, sino que aquí también, por ejemplo, nos lleva a que dice la versión internacional, la TLA, que la persona ansiosa de hacer lo malo. Es decir, hay una naturaleza, hay un deseo, hay algo que está allí como si se convirtiera en una necesidad. Y mire que uno va aprendiendo cada día, y gracias a Dios, porque uno muchas veces dice, nosotros que somos pecadores, no, nosotros que cometemos pecado, es decir, usted y yo podemos cometer pecado, mas no somos pecadores, porque usted ya lo ha explicado allí, y es una cosa es vivir en él y para hacer el pecado, y otra cosa es resbalar, caer o cometer pecado, que es totalmente diferente. Entonces, cuando mire los profetas y la palabra se refiere, volvamos a David, no le dice porque eres pecador, sino porque has pecado en esa reflexión. Entonces es bueno eso, que lo tengamos en cuenta, como cuando ayer preguntaba en la iglesia, bueno, ¿por qué Dios ama al pecador y odia el pecado, rechaza el pecado? Si el pecador es el que genera el pecado,
Entonces, ¿por qué rechaza el pecado? Allí entendemos nosotros la diferencia que hace el Señor entre la persona y los actos. Entonces, es como el niño que raya la pared. Eso que hizo estuvo mal hecho, pero no es porque el niño sea malo, sino que tuvo una actitud incorrecta, y uno decirle, lo que hiciste está mal hecho, y no decirle, eres malo, eres dañino, y que son errores que nosotros cometemos. Pues aquí el Señor sí tiene el cuidado de hacer la gran diferencia para que nosotros lo entendamos. Cambio. Es bien interesante, pastor. Mira, aquí se me ocurre una acotación en la expresión, las manos derramadoras de sangre inocente. Sangre inocente. No sé si persiste en las demás versiones la palabra inocente. Déjeme ver aquí en la Jerusalén. Dice, a ver, manos manchadas de sangre inocente. Es decir que a veces se derrama sangre en defensa propia. No es sangre inocente. A veces se derrama sangre en un enfrentamiento de Lampa con las autoridades. Tampoco es sangre inocente. ¿Está de acuerdo conmigo, pastor, o no? Cambio. Totalmente. Y allí es donde al analizar o estudiar la palabra debemos ver las versiones. Fíjese que mi buena versión internacional igualmente enfatiza las manos que derraman sangre inocente. La rimbombante y estereotipada TLA ya dice la gente violenta. Entonces cambia el sentido totalmente. Muy bueno para tener ciertas aclaraciones, pero siempre hay que tener las versiones que le dan el sentido, como la profundidad, como el peso a ciertas palabras. Porque lo que usted está diciendo, ojalá lo entendieran sus amigos los testigos de Jehová. Amigo entre comillas, ¿no? Que una cosa es, y que no han querido entender, a propósito, que no he vuelto a oír a Pedro, no han querido entender la diferencia entre un soldado, la diferencia entre un policía y la diferencia entre un criminal que va matando al inocente para robarle, para quitarle. Hay una gran diferencia entre el que está cumpliendo, según Romanos capítulo 13 dice, no en vano lleva la espada para castigar al malo, pero aquí se trata del malvado que derrama, mata gente inocente. Cambio. Ahí está, pastor. Otra acotación, vamos a ver, pastor. Jehová aborrece y abomina el corazón que maquina pensamientos inicuos. Miren, la palabra maquinar es uno mismo los produce. El Señor dijo, del fondo del corazón sale esto, los hurtos, las mentiras, los asesinatos, las hechicerías. De ahí sale, ¿no? Esa es la fábrica. Porque engañoso es el corazón y más que todas las cosas y perverso, dijo el profeta. Pero aquí está hablando no de los corazones de donde pueda surgir, sino del corazón que los formula, pastor, los maquina. Es lo que aborrece el Señor, que esté pensando en la maldad. Le ofrezco Jeremías 4:14, que es un texto que mi padre, él decía que batallaba mucho y predicó varias veces de esto y a mí se me quedó grabado. Dice el profeta, lava la malicia de tu corazón. Jeremías 4:14. Lava la malicia de tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? A veces surgen, pastor, pero tenemos que correrlos, ¿no? Pero lava la malicia. A ver, comente según sus versiones, pastor, porque esto de estar maquinando maldad molesta a la divinidad. Cambio. Me gusta la palabra maquinar porque me da la idea de maqueta. Es lo que hacen los arquitectos de manera en escala, de manera pequeñito, para mostrar a uno qué es lo que va a suceder cuando se desarrolle y sea grande.
Entonces, estando totalmente de acuerdo, es aquel que se sienta o de pie, o bueno, es aquella persona que comienza a perfeccionar un plan maligno, malvado, corrompido y dañino. Aquí la versión internacional dice el corazón que hace planes perversos. Entonces, es esa persona que se siente a ver cómo es que yo voy a hacerle mal a fulano o a fulanos. Eso. O en grupo, aquí se llama concierto para delinquir y lo castigan fuertemente cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo. Pero esto no tiene que ser en grupo. El hombre tiene la capacidad de urdir, de planear, de maquinar, de hacer todo un preparativo para ser malo. Cambio. Y la divinidad le disgusta, ¿no? Esto puede estar muy en oculto allá en las noches, ahí solo, en la soledad, pensando voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro. Los pensamientos inicuos, pastor. Y es importante que nuestro muchacho, nuestro hipotético muchacho, este hijo mío del proverbista, lo entienda, porque a veces se peca contra la divinidad, contra la autoridad de Dios y no se sabe el campo donde se está metiendo. El testigo falso que habla mentiras, parece que lo comentamos ampliamente en la sana doctrina, pastor. Vamos al último punto y abrimos micrófono, porque son 7 cosas. Pastor, ¿por qué es aborrecible el que enciende rencillas entre los hermanos? Usted leyó una versión, decía, el que levanta contienda en la familia. Me parece que el proverbista se estaba extendiendo más allá de la familia como tal, ¿no? Probablemente se refería a todo el pueblo de Israel. ¿Qué opina usted, pastor? Cambio. Pues mire que Satanás sabe ciertos principios que el mismo Señor advirtió. Dijo, una casa dividida contra sí misma no prevalece. El Señor advierte y dice, mire que el mismo diablo sabe ese principio de dividir, de traer discordia. Yo pienso que Satanás de alguna manera continúa intentando o utilizando como arma la división. Recuerde que en el cielo hizo división y entonces viene para dividir. En el caso de Caín y Abel hubo división y ahí sucesivamente vamos encontrando esa división entre el uno y el otro. Esto va desde la pareja, el matrimonio, luego va la familia, que tiene que ver padres e hijos, pero luego va los que tienen que ser hermanos y familiares, pero luego yo creo que se extiende ya ampliamente a la iglesia y aún a una nación. Por ejemplo, aquí tenemos una nación dividida, casi 50-50 en la percepción que se tiene hacia un problema con la guerrilla. Los unos no están de acuerdo y los otros están de acuerdo. Entonces, Satanás siempre va a procurar, aquí en la versión internacional dice, sembrar discordia entre los hermanos, y en la versión TLA dice, y la que provoca, hablando de la gente, ¿no? Provoca pleitos familiares. Yo estoy de acuerdo con usted que puede comenzar con los dos allí, la primera partecita, pero se puede extender exponencialmente hasta llegar a una nación o a naciones para dividir, y dice el dicho, divide y reinarás. Creo que es el principio del diablo. Dios dice, une y reinarás, únete y reinarás. La unidad proviene de Dios, la división del diablo. Y en alguna ocasión, no sé si lo pensé o lo oí, en las operaciones matemáticas, Dios multiplica, suma y multiplica. Él dice, multiplíquense, y luego se añadían cada día. El diablo resta y divide, o divide y resta. Uno tiene que preguntarle a la gente, ¿a qué lado está usted? ¿Para sumar y multiplicar o para dividir y restar? Principio de Dios y principio del diablo. Cambio. Pues está muy buena, pastor. Está muy buena. Mire, antes de abrir el micrófono, aquí hice un zoom, digo zoom, permítame ese americanismo, ¿no? Hacerse para atrás y mirar el contexto así, porque cuando dice, y el que enciende rencillas entre los hermanos,
Acá me permite contextualizar el hombre malo, el verso 12, es depravado, anda en perversidad de boca, guiña de sus ojos, lo que habíamos leído la lección pasada. El 14 dice, hay perversidades en su corazón, anda pensando mal en todo tiempo y enciende rencillas. Parece como que el verso 14 tiene 3 características de lo que se mencionaba del 16 al 19, pastor, ahí está el zoom. Su comentario, y abra micrófono, vamos a ver si los hermanos quieren comentar o preguntar. Después de su comentario, pastor, cambio. No, yo creo que está dicho, me parece que Dios nos ha ayudado como a simplificar y ahora nos faltará la sabiduría para aplicar. Recordemos que el principio de la sabiduría es el conocer a Dios y el obedecerle. Entonces, estas cosas se hacen buenas, edificativas, importantes, siempre y cuando estemos dispuestos para darles aplicación. Como vamos a hacer un corte y entramos a un tema totalmente diferente, démosle la oportunidad, pidámosle el favor más bien, porque dirán, ¿cómo así? ¿Ustedes qué se creen que nos están dando la oportunidad? Okay. No, les pedimos el favor a nuestros hermanos que están en el canal participar. Ustedes se edifican, enriquecen, le dan oxígeno a este programa con sus comentarios y con sus voces. Así que adelante, mis hermanos, los escuchamos. Cambio. No se amontonen, preciosos hermanos de la sala. Micrófono abierto. Cambio. Bendiciones, pastores. Aquí el hermano Alejandro de Ogden. Estaba pensando, pastor, en el primer pecado de los ojos altivos. ¿No se relaciona con el pecado de Satanás en el cielo? Cambio. A ver, pastor Osvaldo, cambio. Sí, yo creo que tiene que ver como con esa semilla que sembró Satanás cuando convenció a Adán y a Eva a desobedecer. Entonces es como ese principio del diablo, como esa naturaleza intrínseca que viene con el ser humano. Y porque en pecado me concibió mi madre, dijo el rey David. Entonces para mí sí tiene que ver. Cambio. ¿Y no tiene alguna relación en cuanto a la caída del hombre en el jardín del Edén? Cambio. Sí, la relación que tiene es ya como la herencia, ¿no? La inclinación y lo que ya vino a través de la descendencia, como el ser proclive o el estar inclinado a tener esa soberbia, ese orgullo, esa altivez, esa arrogancia y esa cosa que Dios detesta, porque exactamente viene como herencia de Satanás. Fíjese que el Señor Jesucristo, que es la antítesis, lo contrario totalmente a Satanás, es manso y humilde, mientras que Satanás es arrogante, soberbio, orgulloso, altanero, desobediente, todo lo contrario. Y ahí es donde hay una gran diferencia entre nuestro buen Dios y Satanás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Apartar todas aquellas cosas que a Dios no le agradan y que nos hacen un poco parecidos, un poco o mucho, al enemigo de nuestras almas, al diablo. Cambio. Más preguntas, más comentarios, hermanos. Aprovechen, yo hago la tacita de café para aprovechar al pastor Osvaldo, oírlo, su planteamiento. Vamos a exprimir al pastor aquí su conocimiento. A ver, ¿quién pregunta? ¿Quién comenta? Incluso, ¿quién objeta? No, pastor, el pastor aguanta aquí la carrilla. ¿Quién más pregunta? Cambio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Dios bendiga a los pastores. Aquí le habla Freddy desde Buenos Aires. Mi pregunta es, habla de 7, del número 7. Y me viene a la mente, digo, dentro de esos 7 pecados, ¿no estarán todos los pecados ahí dentro de esos 7? O sea, el que adultera está ahí adentro de eso, de uno de esos 7 pecados. El que roba está ahí adentro de uno de esos 7 pecados. Porque el número 7 significa el número completo. Cambio. Pues fíjese que es una buena observación,
porque explicaba un médico, no sé cuántas enfermedades son las que hay base y de ahí se desprenden todas las demás. Y al oír a Freddy, pues se me venía también a la mente, si el número 7 es plenitud, completo, total, sí, puede ser que dentro de estos 7 pecados sea como la raíz que da origen a todos los demás. Puede ser. No lo había pensado nunca y por eso qué bueno que ustedes participan, porque aquí aprendemos todos. Yo por lo menos no me siento aquí para decir, bueno, yo soy el que sé y le voy a compartir. No, de lo que he ido aprendiendo le comparto, pero también uno aquí aprende. Yo aprendo cosas del pastor Gamaliel y de todos ustedes. Mire que es una buena observación, me parece a mí. A ver, pastor Gamaliel, usted que está ahí conmigo, ¿qué opina? Cambio. Opino que el planteamiento de nuestro hermano es muy incisivo, es decir, es buena la pregunta, es bueno el planteamiento, haciendo alusión al número 7, pastor. Yo creo que lleva razón. Usted hablaba al principio del programa de la esencia de los espíritus, ¿no? Porque el adulterio, el robo, ya sería como producto, ya en la periferia. Es decir, si alguien roba por hambre, pues hasta la ley lo mira de alguna forma, ¿no? No tienen al ladrón en poco cuando roba, pero tomado paga las setenas, dice. Bueno, eso lo vamos a ver más adelantito. Pero el que se mete con la mujer de su prójimo es falto de entendimiento. O sea, ya está comparando el robo con el pecado del adulterio, que también es un robo en esencia, pero mucho más grave. Pero como que serían pecados del cuerpo, lo que decíamos al principio, ¿no? Pero la esencia de la maldad parece que está en esos 7 puntos. Excelente observación de nuestro hermano de Argentina. Cambio. Micrófono abierto, adelante, hermanos. Hagan dinámico este programa. Otra oportunidad antes de cambiar ahí el punto. Cambio. Avancemos, pastor, avancemos, porque la noche viene cuando nadie puede obrar. Adelante, cambio. Bueno, solo para hacer el siguiente comentario. Encuentro que el libro de Proverbios está haciendo mucho énfasis a la cuestión del adulterio. Fíjese que entramos, aquí en mi Biblia tengo una división a partir del versículo 20 hasta el versículo 35 y dice advertencias contra el adulterio. Y hace también un título allí para el capítulo número 7 y dice advertencia contra la mujer adúltera. Y luego suelta una vez más el adulterio y en el capítulo 8 dice llamado a la sabiduría. Entonces me pregunto yo, bueno, si Salomón fue hombre sabio y fue uno de los que propuso más o escribió más proverbios o recopiló, bueno, lo que ha sido, ¿a qué se debe tanto énfasis sobre el adulterio? Mirémoslo por lo que dicen ahora los que estudian el comportamiento humano. Se dice que hay razones por las que se habla mucho de un tema. Una, cuando nosotros estamos inclinados a hacerlo. Es decir, si mi problema es como una inclinación tremenda hacia el adulterio, entonces hablo del tema, me autopredico para como levantar una barrera y no hacerlo. 2, que si yo estoy cometiendo adulterio, entonces hablo y levanto una cortina de humo para que no se den cuenta de lo que estoy haciendo. ¿Cuál es su opinión, Pastor Gamaliel? Cambio. Mi opinión es que no vuelvo a mencionar el tema del adulterio en la tacita de café. Cambio. No se crea, pastor. No, es que lleva razón. ¿Por qué? Porque el texto dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pastor,
Y sí, son dos formas. La primera sería como que se delata uno mismo, y la segunda sería enfermiza, ¿no, pastor? Aquellos predicadores obsesionados en señalar al adúltero, ya sea porque él mismo está en adulterio o tiene un miedo terrible de caer. Sí lo he visto, pastor. Fíjese que a veces es doloroso examinarnos a nosotros mismos y mirar la herencia de pecado que traemos, porque algunos traemos adulterio, otros traemos violencia, otros traemos rapiña, pastor, rapiña, otros traemos rencilla. Hay gente bien adúltera o inclinado, hay otro inclinado a la rapiña, a robar, hay otro inclinado, depende si usted es Martínez o Domínguez, pastor. Cada uno sabe lo que trae en su costal. Cristo Jesús nos libre. Cambio. Sí, Dios nos ayude al respecto. El versículo 20 dice en la versión internacional algo que ya habíamos enfatizado, creo que 2 veces en lo que hemos estudiado. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Esto ya lo habíamos analizado y habíamos visto por qué ese énfasis, el mandamiento del padre y la enseñanza de la madre. Me gustaría escuchar allí en su versión para luego que vayamos a la TLA a ver cómo nos dice y qué aplicamos, el por qué se le da tanta importancia al mandamiento y a la enseñanza, pero también a la pareja. No es solamente que el rey dijo, el filósofo dijo, el profesor dijo, no, sino habla de papá y de mamá. ¿Por qué? Cambio. Entramos en un interesante punto, pastor. Mire, la versión Reina Valera dice, Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Mandamiento y enseñanza. Uno se guarda, la otra no se deja, o sea, no se abandona. En Reina Valera, en la versión de Jerusalén, hijo mío, observa las órdenes de tu padre y no desprecies las enseñanzas de tu madre. Observa lo que tu papá te está diciendo y no tengas en poco lo que tu mamá te dice. Pero qué curioso, pastor. Hay órdenes cuando salen del papá y hay enseñanzas, como que fluye más, es como algo más constante, me lo parece, pastor. A ver, qué interesante punto. Estoy ansioso por escuchar ahí su comentario en las diferentes versiones. Cambio. Pues mire, pastor, que he observado y ya había hablado con respecto a Moisés, que el Señor le puso la tarea de transmitirle la enseñanza a la mamá. Pero si yo me doy cuenta aquí con respecto a mis niñas, realmente casi siempre yo intervengo para mandar, para ordenar, pero siempre encuentro a mi esposa enseñando, mire, esto se hace allí, esto se hace acá, esto se hace por allá. Es como algo que tiene Dios, dio esa autoridad y dio esa disposición de las mamás enseñar. Ya habíamos dicho aquí que muchos de nosotros hemos sido muy influenciados, por lo menos yo, por mi mamá, aún con sus dichos. Estoy hablando, estoy predicando, estoy enseñando, estoy aún por radio, como decía mi madre. Entonces queda allí toda esa influencia. Pero me gusta que aquí Dios pone a la pareja. Es decir, Satanás siempre habrá querido destruir el hogar y querrá destruir el hogar, rompiendo aquellos principios, bases, fundamentos que Dios dio. Por ejemplo, cuando yo le escucho hablar de su hogar, digo yo, se ha mantenido, aunque se casó muy joven, usted, Pastor Gamaliel, y su esposa mucho más, y si es que tienen unos cuantos años, se han conservado mucho, es decir, el picante el chile les ha hecho mucho bien, entonces los ha conservado.
tal vez no hayan tenido problemas que otros sí tuvimos porque no han roto un principio de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Es decir, nos hace para estar juntos, para estar acompañados. En mi primer matrimonio tuve muchas dificultades porque, conste, yo ya me casé siendo cristiano, la esposa también, pero cuando no se tiene una buena enseñanza, una buena guía y se cae en manos de una persona, en este caso, bueno, un pastor aquí con bastante influencia y todo, pero fue el promotor de la mayor parte de dificultades. ¿Por qué? Porque lo esencial de mantener la unidad en el hogar yo no la podía tener. Yo siempre estaba por fuera, estaba viajando, estaba visitando iglesias, estaba visitando emisoras, estaba haciendo una cosa y estaba haciendo otra. Entonces, mire que tenemos el cumpleaños de un hijo, no puedo. Que tenemos su cumpleaños, no puedo. Que tenemos una visita, no puedo. Que tenemos esto, no puedo. Siempre no se podía. Dos, cuando yo estaba en Bogotá, que era donde estaba desempeñando ese ministerio, salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Total que los niños ya estaban durmiendo, la esposa ya estaba cansada y también muchas veces acostada allí, y tomaba uno un café o un jugo y no había el tiempo de hablar, de compartir. Después pasé para estar trabajando toda la noche. Entonces en el día ella estaba ocupada en sus cosas, los niños, y yo estaba tratando de dormir unas muy pocas horas. Es decir, eso comienza a traer daño. ¿Qué pasaba? Que no había unidad en la enseñanza, en la autoridad para los hijos, y eso trae un desequilibrio, trae problemas, porque no hay nada más edificante que cuando el papá o la mamá, dice el papá, tu mamá y yo hemos decidido que se va a hacer tal cosa. O la esposa dice, tu papá y yo decidimos tal cosa. O tu papá ordena que se haga tal cosa y hay que hacerlo. Eso va a traer mucha ayuda y va a edificar muchos hogares. A veces he escuchado comentarios que ¿qué hago con mi hijo que es rebelde? Pues muchas veces se debe a la falta de una buena comunicación, pero sobre todo de unidad en la pareja. ¿Por qué? Porque muchas veces el padre desautoriza a la mamá. El hijo ahí le dice, papá, que si me deja salir a la calle o irme con unos amigos. Cuando todo está bien, dice, ¿qué dijo su mamá? Que no. Ah, bueno, entonces no. Pero otras veces cuando hay problema, dice, ¿qué dijo su mamá? Que no. Pues yo digo que sí, porque el que mando soy yo. O la mamá también, por debajo cuerda, muchas veces lo he sabido, en muchachos y de todo, dejarlos escapar de la casa, dejarlos con malas compañías o con compañías no buenas, y a las escondidas del papá. Acuérdese del dicho, divide y reinarás. Cambio. Un gran tema, pastor. Un gran tema bien amplio y bien necesario. Le agradezco que nos comparta de su vida, pastor, con valentía. Bueno, no esperábamos menos de usted, porque es tan franco y, como dice usted, frentero, ¿no? Sí, entonces, ¿qué se necesita, pastor? En primer lugar, mire el principio, ¿no? Estar unidos. Yo siempre digo integrar el binomio, ¿no? Integrarlo. Cuesta, duele mucho, pero hay que integrar ese binomio para hacer uno solo. Y ya de ahí entonces, que sería la instrucción del padre, o la orden del padre y la enseñanza de la madre, como uno solo, pastor, como uno solo. Mire qué interesante, qué importante. Yo aquí le doy tanta importancia a la enseñanza matrimonial, pastor. Mire, nosotros hemos permanecido fieles, pero no nos ha ido así de rositas, como dicen los españoles. Hemos tenido problemas, pero los hemos resuelto, ¿no? Sobre todo conmigo el problema del carácter fuerte, probablemente la rudeza con mi esposa, el maltrato, y ella, pues soy un caballero, para no decirlo de ella, pastor. Aquí, aparte que me está mirando con unos ojos. Entonces, pero es un tema tan interesante para tratarlo, pastor. Entonces se necesita la unidad para que el hijo
guarde el mandamiento de su padre y no deje la enseñanza de su madre. Cambio. Sí, yo creo que es más, fíjese que en una terapia o en una ayuda, cuando tiene un hijo rebelde, vicioso, en problemas, algunos utilizan lo que se llama la encerrona. La encerrona es donde la familia se reúne y dice, hemos decidido tal cosa, que no encuentre escapatoria por ningún lado. Es muy importante. Y fíjese que el principio de Dios es la unidad. El principio del diablo es la división. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta y por eso creo yo que existen estos versículos sobre hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Yo creo que hemos hablado ya explícitamente aquí, como usted dice, esto es profundo y ahí nos podríamos quedar un buen tiempo. Pero fíjese cómo utiliza aquí el versículo 21, dice, grábatelos en el corazón y cuélgalos al cuello. En la versión TLA, versículo 21, dice, grábatelos en la memoria y tenlos siempre presentes. Cambio. Versión de Jerusalén, llévalos siempre grabados en tu mente y cuélgatelos al cuello. Mire, esa versión última que acaba de leer, pastor, fíjese que así yo tomaba la figura, ¿no?, del colguije, porque pues está hablando de colgarlo a tu cuello y esta figura la usó el Señor para la ley. Estas palabras que yo te mando yo hoy estarán sobre tu corazón y átalas a tu cuello, ¿no? Escríbelas en la tabla de tu corazón. Pero ¿qué representa atar algo al cuello? Que lo tiene enfrente de la cara, pastor, lo tiene colgado, lo tiene ahí. Enlázalos a tu cuello. Me gustó porque la última versión que usted leyó decía, tenlos siempre presente. Cambio. Sí, yo siempre he relacionado que lo que se lleva en el cuello, número uno, es algo para mostrar, importante. Dos, es algo que siempre lleva como algo, la gente religiosa, usted sabe que llevan medallas, escapularios y cosas allí, como símbolo de una protección, ¿no? Que en cualquier momento, yo he visto gente que saca y se agarra allí, agarran en la mano su medallita o algo y aún hasta le dan la vuelta y la besan, diciendo, Virgen, tú me vas a proteger y cosas de esas. Entonces me parece que en el cuello es algo como que por un lado dice, acuérdese que usted tiene esto en su cuello, se muestra, pero también es algo que significa que es de importancia y que siempre va a estar con nosotros en todo momento y en todo lugar. Cambio. Nos quedan 4 minutos, pastor, mire, vamos a aprovechar. Qué raro dice aquí el verso 22, te guiarán cuando anduvieres. Bueno, ahí yo digo, correcto, lo entiendo, porque pues te va a guiar el mandamiento. Ahora, cuando durmieres te guardarán. A ver, pastor, ¿hasta dormido? Y luego dice, punto y coma, hablarán contigo cuando despertares. Hay una figura aquí. ¿Qué nos está diciendo, pastor? Hasta dormido te guarda. A ver, le leo aquí en el verso 22 de Biblia de Jerusalén. Cuando camines, te guiarán. Cuando te acuestes, velarán junto a ti. Y cuando despiertes, conversarán contigo. Qué bonita figura, pastor. A ver sus versiones, antes que nos acabe el tiempo. Cambio. La TLA dice el versículo número 22, te mostrarán el camino a seguir, velarán tu sueño mientras duermes y hablarán contigo cuando despiertes. A mí, al igual que usted, me parece que hay aquí como algo bien completo, ¿no? Esa guía, esos mandamientos, esa enseñanza nos van a servir en nuestro diario caminar. Pero
nos van a guardar mientras duermas. ¿Por qué? Porque no vamos a estar metidos en problemas y en situaciones tremendas, y no vamos a tener enemigos que se levantan por esas cosas en las que nos metemos. Ahora, hablarán contigo cuando despiertes, porque es que cuando uno despierta, casi siempre trae recuerdo, y por ejemplo, en la madrugada cuando me despierto yo medito, como que repaso cosas, la palabra, enseñanzas, advertencias, situaciones, hay una meditación. Es como, a ver, guardando aquí la distancia y con todo respeto, pero es como si estuviéramos rumiando. Usted sabe que la vaca tiene sus estómagos, recoge, lo tiene allí, pero luego lo devuelve para rumiarlo, para sacarle el alimento. Yo creo que en nuestra mente puede haber algo así. Podemos meter cosas a nuestra mente, pero en la meditación las devolvemos para reflexionarlas, para sacarles allí toda clase de ¿qué se llama? Jugo de alimento, como cuando uno coge el chicle y le mastica hasta sacarle la última porcioncita que tiene de azúcar. Yo creo que eso debemos de hacer con la palabra, y creo que se refiere a esa parte: hablarán contigo cuando despiertes. Cambio. Pastor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y yo tengo que cortar porque mi cuenta de YouTube no me permite más que subir videos de 40 minutos. Entonces yo subo 2 de 20. No, a ver, 2 de... Sí, apenas me queda 1 hora, ¿no, Pastor? Para que no quede inconcluso el tema. Bien, dejamos el verso 23 para mañana, si Dios nos presta vida, porque dice que el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la enseñanza. Pero están 2 puntos ahí, Pastor, para entrar a la mala mujer otra vez, Pastor. Haga final comentario y lo esperamos mañana con mucho gusto en la tacita de café. Cambio. No, que me llama la atención que el versículo que, si Dios presta la vida, hablaremos, tiene mandamiento, enseñanza y disciplina. Mandamiento, enseñanza y disciplina. Son 3 cosas supremamente importantes que, si las logramos clasificar, ponerlas en el orden, nos van a ayudar en nuestro diario vivir. Gran privilegio poder hablar con todos ustedes a través de este medio, contar con la compañía del pastor Gamaliel y su esposa. Por ahí la escucho así a veces, bueno, y con todos ustedes, los que participaron, adelante, que Dios los bendiga. Desde Cali, Colombia, saludo cordial, abrazo fraternal. ¡Qué sabrosa estuvo la taza de café con el pastor Osvaldo Arias! Le invitamos para la próxima taza de café para que lance sus comentarios y sus preguntas. Hasta la próxima. Vagaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir: caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Llego a morir muy lejos de mi hogar, ni así podría
decir. Camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven.